¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un juego psicológico en el que, sin importar lo que digas, siempre sales como el culpable? ¿Alguna vez has estado con alguien que, con palabras dulces y miradas controladas, manipula todo a su alrededor para aparecer como la víctima, incluso cuando claramente fue él quien causó el daño? Si respondió que sí, es posible que esté tratando o haya tratado con un narcisista. Pero ¿qué pasaría si os dijera que hay una pregunta tan sencilla como poderosa, capaz de desarmar a este tipo de personas? Una sola frase, dicha en el momento adecuado, puede hacer que el narcisista tropiece con sus propias palabras, pierda el control de la conversación, por unos segundos, se enfrente a lo que más teme, la verdad misma. En este video aprenderás esta pregunta, pero más que eso, entenderás por qué funciona y por qué el narcisista, detrás de toda esa aparente seguridad, es profundamente frágil emocionalmente. Esta pregunta, inspirada en los conceptos del reconocido psiquiatra suizo Carl Jung, no es un arma para hacer daño. Es un espejo, un reflejo directo de lo que intenta ocultar a todo el mundo, incluido a sí mismo. Carl Jung decía que todos tenemos una sombra, una parte oculta de nuestra psique donde enterramos las emociones que no queremos ver. Los narcisistas, sin embargo, son expertos en negar esta sombra. Lo ignoran, lo proyectan sobre los demás y viven en un teatro donde siempre son los fuertes, los correctos, los incomprendidos. Pero esta negación tiene un precio. Viven con el temor constante de ser expuestos. Y ahí es exactamente donde entra esta pregunta. Porque cuando lo haces, no atacas. No grites, no te desesperes, simplemente lo revelas. Les quitas el control de sus manos y tomas el control de lo único que nunca deberían haberte quitado: tu propia narrativa. En este video comprenderás por qué los narcisistas necesitan controlar todo y a todos los que les rodean. Lo que Carl Jung revela sobre la psique fragmentada de quienes viven en la negación de su propia sombra. Cómo identificar el momento adecuado para hacer esta pregunta, sin provocar confrontación, sino creando conciencia. Y por último, cómo esta sencilla frase puede ser el inicio de tu proceso de liberación emocional. Así que si estás cansado de vivir tratando de complacer a alguien que nunca está satisfecho, si sientes que tus palabras nunca son escuchadas, que tus sentimientos son constantemente invalidados, quédate conmigo hasta el final, porque hoy aprenderás cómo darle la vuelta a la situación, con inteligencia emocional, conocimiento profundo de la psique humana y el poder de una pregunta que puede cambiarlo todo. Comprendiendo el narcisismo desde la perspectiva de Carl Jung. Antes de entender cómo confrontar a un narcisista con una pregunta poderosa, es esencial entender qué sucede dentro de su mente. No lo que muestra al mundo, sino lo que oculta incluso a sí mismo. Y para ello nadie nos ayuda más que Carl Gustav Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología profunda. Jung nos dejó un valioso legado cuando habló del concepto de sombra. Para él, la sombra es el lado inconsciente de nuestra personalidad, aquello que reprimimos porque lo creemos vergonzoso, inadecuado o simplemente inaceptable. Son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras emociones negativas y deseos ocultos. Y por mucho que intentemos enterrar esa parte, no desaparece. Al contrario, cuanto más negamos la sombra, más nos domina silenciosamente. Ahora imaginemos a alguien que vive completamente desconectado de su propia sombra, quien se niega a reconocer cualquier error, cualquier debilidad, cualquier rasgo humano que lo haga vulnerable. Esta persona necesita mantener una apariencia de perfección, control y superioridad en todo momento. Estamos hablando del narcisista. Para el narcisista, el mundo es un escenario, y él es el personaje principal. Construye una persona, otro concepto junguiano, que funciona como una máscara social, encantadora, carismática, seductora, cautivadora. Pero este personaje no tiene profundidad. Existe para proteger el frágil ego que reside detrás de la fachada. Entonces, cuando observas a un narcisista, es común que parezca confiado, seguro de sí mismo, incluso magnético. Pero internamente, hay un miedo constante a ser descubierto. Descubierto como alguien común y corriente, imperfecto, inseguro, como cualquier ser humano. Y este miedo le resulta tan intolerable que le lleva a adoptar estrategias extremas de protección emocional, manipulación, manipulación psicológica, culpabilización, victimización. ¿Alguna vez has notado cómo un narcisista nunca se equivoca?
¿Cómo es que siempre tiene una justificación, una excusa, una explicación donde él aparece como víctima? Esto no es casualidad, es un mecanismo de defensa. Su mente no soporta la idea de equivocarse, porque eso abriría una grieta en la máscara y dejaría salir lo que más teme, la profunda vergüenza de no ser suficiente. Jung nos enseña que lo que negamos nos somete. En otras palabras, todo lo que el narcisista intenta ocultar termina teniendo aún más poder sobre él. Y cuanto más niega su propia sombra, más la proyecta sobre los demás. Por eso te acusa de egoísta, desequilibrado, difícil, desagradecido, cuando en realidad se está describiendo a sí mismo sin darse cuenta. La clave aquí es entender: el narcisista no actúa de esta manera solo por malicia o por elección consciente. Vive en guerra consigo mismo. Es prisionero de una imagen que debe mantener a cualquier precio, y eso lo hace emocionalmente inaccesible. ¿Pero por qué esto es importante para usted? Porque cuando entiendes esta estructura interna, dejas de intentar cambiar al narcisista y comienzas a protegerte de él. Te das cuenta que el problema no eres tú, que la manipulación no tiene que ver con sus errores, sino con su miedo a ser expuesto. Y es a partir de esta comprensión que comienzas a recuperar tu poder. Porque cuando sabes qué hay detrás de la fachada, sabes exactamente dónde tocar para desestabilizar el control que intenta ejercer sobre ti. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte: la debilidad escondida bajo la máscara de la fortaleza, y cómo puedes usarla a tu favor, con conciencia y firmeza. La debilidad secreta del narcisista, la vergüenza no reconocida. Si hay algo que un narcisista teme más que perder el control sobre ti, es verse obligado a enfrentar la verdad sobre sí mismo. Lo cierto es que detrás de toda esa postura segura, hay un profundo abismo emocional, y dentro de él, un dolor oculto: la vergüenza. Puede parecer contradictorio. Después de todo, un narcisista es alguien que parece tener un ego inflado, que se considera mejor que los demás, que necesita constantemente elogios, validación y atención. Pero todo esto no es más que un disfraz, un escudo emocional construido para proteger la parte más frágil de tu psique, el sentimiento crónico de inadecuación. Carl Jung decía que la sombra, esa parte de la mente que alberga todo lo que reprimimos, es más poderosa cuando no la reconocemos. Y en el caso del narcisista, la vergüenza ha sido enterrada tan profundamente que ni siquiera se da cuenta de que está dominado por ella. Lo niega, lo rechaza y, sobre todo, lo proyecta. Esta vergüenza, la mayoría de las veces, tiene sus raíces en la infancia. Puede venir de padres que exigieron perfección, de humillaciones sufridas, de sentimientos de abandono o rechazo. En lugar de aprender a lidiar con estos sentimientos, el narcisista aprendió a crear una identidad falsa, una armadura que lo mantendría alejado de cualquier dolor. Pero cuanto más construye esta armadura, más frágil se vuelve internamente. Porque cualquier fracaso percibido, cualquier crítica, cualquier revés, se convierte en una amenaza para la estructura emocional que ha creado. Por eso el narcisista no acepta que lo contradigan. Él no tolera que lo cuestionen. Cuando le señalas una incoherencia, cuando intentas demostrarle que está equivocado, reacciona con ira, sarcasmo, ironía o silencios punitivos. Todo esto porque, en su interior, empieza a agitarse esa vieja vergüenza, esa sombra negada. Y esto es insoportable para él. Pero aquí está el punto clave. Cuanto más intenta ocultar su vergüenza, más vulnerable se vuelve, porque se vuelve predecible. Y eso te da una ventaja emocional. Cuando entiendes que el narcisista no es invencible, que, de hecho, no es fuerte, sino emocionalmente dependiente de tu sumisión, comienzas a salir del papel de víctima. Te das cuenta de que solo funciona mientras aceptes el juego. Es más, empiezas a ver que no tienes que luchar contra él utilizando las mismas armas. Gritar, acusar, confrontar directamente. Nada de esto funciona, porque se alimenta del drama. Lo que lo desarma, lo que realmente lo debilita, es lo que no puede controlar: el silencio, la calma y las preguntas que lo obligan a reflexionar. Ejemplo real: una mujer compartió en un grupo de apoyo que después de años de ser manipulada por su pareja, dejó de intentar justificarse. En lugar de eso, comenzó a responder con preguntas simples y directas. Dijo que un día, después de un estallido de críticas injustas, simplemente preguntó:
¿Qué es exactamente lo que te amenaza tanto en mí como para que necesites menospreciarme? Él estaba en shock. Silencio total. Por primera vez, no tuvo respuesta. Esto se debe a que preguntas ¿cómo estás?, cuando se formulan conscientemente, tocan directamente la vergüenza que está tratando de ocultar. Y cuando esta vergüenza sale a la superficie, aunque sea por unos segundos, el narcisista entra en un colapso interno. Pero cuidado, esto no significa que vaya a cambiar. Los narcisistas rara vez se transforman, porque hacerlo requeriría reconocer la sombra, y eso requiere un nivel de conciencia al que no están dispuestos a acceder. Por lo tanto, tu enfoque no debe estar en cambiarlo, sino en su liberación emocional. En la siguiente sección, aprenderá la pregunta exacta que desarma a un narcisista y cómo usarla de manera segura y estratégica, sin caer en las trampas emocionales que suelen tender. La poderosa pregunta que expone la sombra del narcisista. Ahora que entiendes la estructura psicológica detrás del comportamiento narcisista, y especialmente la profunda vergüenza que intenta ocultar, es hora de revelar lo que realmente viniste a buscar aquí. La poderosa pregunta que desarma al narcisista. Pero antes de revelarlo, es necesario comprender por qué funciona tan bien. Contrariamente a lo que mucha gente cree, no es necesario gritar, discutir o jugar juegos emocionales para defenderse de un narcisista. De hecho, cuanto más intensamente reacciones, más alimentarás el ciclo de manipulación. El narcisista vive del caos emocional. Él se alimenta de tus reacciones. La verdadera fuerza reside en lo que Jung llamó conciencia tranquila, la capacidad de observar, comprender y actuar estratégicamente. Y eso es precisamente lo que ofrece esta pregunta. Es simple, pero provoca un terremoto interno. Ella está tranquila, pero golpea directamente la fragilidad que él intenta ocultar. El caso es, ¿por qué siempre tienes que tener la razón? Puede parecer una pregunta común a primera vista, pero está cargado de significado psicológico. Toca, con delicadeza quirúrgica, la esencia de la armadura narcisista, porque cuando cuestionas su necesidad de tener siempre la razón, estás, indirectamente, exponiendo la inseguridad que intenta disfrazar con superioridad. Esta pregunta genera 3 efectos inmediatos. Romper el patrón de manipulación. El narcisista está acostumbrado a controlar la narrativa. Él habla, acusa, tergiversa y espera que te defiendas. Cuando respondes con una pregunta como esta, rompes el ciclo. No te justificas, le devuelves la responsabilidad. Emocionalmente desestabilizador. Recuerde, el narcisista vive para mantener la imagen de infalibilidad. Ser interrogado de esta manera, con calma, de manera directa y sin agresividad, le obliga a lidiar con una duda que le atormenta por dentro. ¿Y si no tengo razón? Esto es devastador para su ego. Crea un espacio incómodo de silencio. Muchas veces la mejor respuesta que obtendrás es el silencio. Un silencio lleno de tensión, donde intenta encontrar la manera de esquivar. Y ese momento, por sutil que parezca, es un punto de inflexión. Porque allí, en ese preciso instante, el control se le escapó de las manos. Ejemplo de aplicación real. En una relación abusiva, durante una discusión donde la pareja acusó a la mujer de ser siempre la culpable de los problemas, ella lo miró a los ojos, en lugar de defenderse, preguntó, ¿por qué siempre tienes que tener la razón? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier discusión. Estaba visiblemente desconcertado. Por primera vez, vio algo diferente en sus ojos, miedo. El poder de esta pregunta reside precisamente en el hecho de que no acusa. Ella expone. Y lo que es más, invita a la reflexión. Incluso si el narcisista nunca responde, esa pregunta permanece. Hace eco. Ella planta una semilla que, con el tiempo, podría crear grietas en la armadura que tanto protege. Consejo extra. Si desea profundizar aún más en el impacto, puede hacer una pregunta de seguimiento. ¿Qué crees que pasaría si, aunque fuera una vez, admitieras que te equivocaste? Esta pregunta toca directamente la sombra. Y, según Jung, enfrentarse a la sombra es el primer paso hacia la transformación, incluso si el narcisista no está preparado para ello. Pero cuidado, el objetivo aquí no es herir ni avergonzar por venganza. La verdadera intención es recuperar tu espacio emocional. En la siguiente sección, aprenderá cómo y cuándo usar esta pregunta para que tenga el impacto adecuado en el momento adecuado y se convierta en una herramienta de liberación emocional,
no de confrontación. ¿Todavía te sientes atrapado en el pasado? La solución está aquí. ¿Te sientes emocionalmente agotado, confundido y con tu autoestima destruida después de una relación con un narcisista? ¿El dolor de la manipulación y la humillación te ha hecho cuestionar quién eres realmente? Usted no está solo. La verdad es que liberarse de un narcisista va mucho más allá del contacto cero. Necesitas comprender qué sucedió, sanar las heridas y reconstruir tu vida de manera fuerte y consciente. Y eso es exactamente lo que el antídoto narcisista te proporcionará. Con una guía completa, ejercicios prácticos y 3 bonus exclusivos, tendrás las herramientas adecuadas para recuperar tu autoestima, establecer límites y no volver a caer en el ciclo del abuso. La decisión de liberarte es tuya. Haga clic en el enlace ahora y comience su viaje de sanación hoy. ¿Cómo utilizar esta pregunta estratégicamente? Conocer la pregunta correcta es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y quizás la más importante, es saber cómo y cuándo usarlo. Porque con el narcisista, todo es cuestión de control. Y si utilizas esa pregunta en el momento equivocado o de la manera equivocada, puedes acabar cayendo en un nuevo juego psicológico, en el que incluso tu intento de lucidez utilice en tu contra. Así que antes de preguntarte, ¿por qué siempre tienes que tener la razón? Respira profundamente. Porque ahora ya no se trata de reaccionar. Se trata de actuar con claridad, con conciencia, con control emocional. Esto es lo que necesitas saber para que esta pregunta funcione como una clave liberadora, y no como otro detonante del caos. 1. El momento adecuado. Evitar el calor de la discusión. El mayor error que cualquiera puede cometer al tratar con un narcisista es reaccionar en medio de la tormenta. Cuando él te grita, te molesta o intenta hacerte dudar de ti mismo, es natural que quieras defenderte. Pero recuerda, el narcisista se alimenta de tu reacción. Él quiere verte perder el control, porque eso justifica la narrativa que él mismo creó, que eres inestable, exagerado, dramático. Por lo tanto, no utilices esta pregunta en medio del conflicto. Úsalo en el momento de silencio, en medio de una conversación donde intenta manipularte de forma sutil, o cuando dice otra de esas frases que parecen inocentes pero que llevan veneno detrás. Es en ese momento, cuando menos lo espera, cuando le haces la pregunta, con calma, sin cambiar el tono de voz. ¿Por qué siempre tienes que tener la razón? Esta serenidad es desarmante. El narcisista espera la guerra y ofrece silencio. Él quiere el caos y usted ofrece una pregunta. 2. La manera correcta. Sin sarcasmo, sin enojo, sin ironía. El tono lo es todo. Si haces esta pregunta con enojo, pierde su poder. Si usas el sarcasmo, se convierte en combustible para más manipulación. El impacto solo ocurre cuando se hace con neutralidad emocional, como si sintieras genuina curiosidad, como si estuvieras haciendo una pregunta sincera, sin juzgar. Este tono deja al narcisista sin saber qué hacer, porque espera que quieras atacarlo, y cuando no lo haces, pierde el guión. Él queda indefenso. Consejo práctico: practica esta pregunta solo, frente al espejo. Mira tu cara. Entrena el tono. Recuerda, no estás pidiendo ganar. Estás pidiendo ser libre. 3. No esperes una respuesta. Espera incomodidad. Uno de los mayores errores al tratar con un narcisista es esperar arrepentimiento, reconocimiento o transformación. La pregunta, ¿por qué siempre tienes que tener la razón?, no está hecho para recibir una respuesta racional. Está hecho para generar malestar interno. Él puede reír. Puedes actuar como si estuvieras ofendido. Puedes intentar darle la vuelta al juego y decir, eres tú quien dice eso porque no soportas oír la verdad. No caigas en la trampa. Solo mira. Callar. El verdadero impacto está en la pausa que viene después de la pregunta y en lo que provoca en nuestro interior. Ejemplo real. Una mujer dijo que cuando le hizo esta pregunta a su exmarido, él se quedó completamente sin palabras. Él trató de reír. Entonces se enojó. Y finalmente, salió de la habitación. No sabía cómo afrontar la confrontación silenciosa. Fue la primera vez que sintió que él no tenía el control de la situación. 4. Esté preparado emocionalmente. Esta pregunta es poderosa, pero también debes estar preparado para lo que pueda venir después. El narcisista puede intentar contraatacar con más fuerza, utilizar el chantaje emocional,
manipular situaciones para hacerte dudar de ti mismo. Por lo tanto, fortalece tus emociones antes de utilizar esta herramienta. Ten claro quién eres. Fortalece tu autoestima. Busque apoyo si es necesario. Recuerda, no estás intentando cambiar al narcisista. Estás intentando cambiar tu propia posición dentro de la dinámica tóxica. Y al hacerlo, comienzas a reescribir tu historia. En la siguiente sección, hablaremos sobre los efectos de esta pregunta y lo que puedes esperar emocionalmente después de usarla. El impacto de la pregunta. ¿Qué esperar a continuación? Después de utilizar la pregunta, ¿por qué siempre tienes que tener la razón? Es natural sentirse empoderado, consciente e incluso aliviado. Después de todo, por primera vez, no te perdiste tratando de explicar, justificar o defender algo. Simplemente le devolviste el control a quienes siguen intentando quitártelo. ¿Pero qué pasa después? Aquí viene una de las partes más importantes de este video. Comprender el impacto emocional y psicológico que esta pregunta tiene en el narcisista, y también en ti. Porque aunque parezca simple, este momento puede ser el comienzo de una transformación. Y, como toda transformación verdadera, viene acompañada de incomodidad, silencio y resistencia. 1. Reacción inmediata. Confusión e intento de recuperar el control. Lo primero que hay que saber es que el narcisista no está preparado para preguntas que requieran autorreflexión. Está acostumbrado a dominar el discurso, a invertir los roles, a hacerte dudar de tu propia percepción. Así que cuando preguntas con firmeza y calma, ¿por qué siempre tienes que tener la razón? Algo dentro de él rompe el ritmo, entra en un cortocircuito emocional, y normalmente intenta recuperar el control de una de las siguientes maneras. Negación y contraataque. Puede reaccionar diciendo que estás delirando, estás distorsionando todo o estás siendo dramático. Esta es una clara señal de que has tocado algo profundo. Victimización. Otra táctica común es presentarse como la parte ofendida. ¿Crees que siempre quiero tener la razón? ¿Es eso lo que piensas de mí? Esta reacción no es una invitación al diálogo, sino más bien un intento de cambiar el foco. Una vez más. Silencio cargado. Algunos narcisistas más manipuladores y experimentados simplemente permanecen en silencio. Pero no nos equivoquemos, este silencio no es paz. Es un cálculo. Está buscando una nueva forma de desestabilizarte. Aún así, el silencio es revelador, porque se nota que por dentro su estructura se tambaleó. 2. Impacto interno. La pregunta sigue resonando. Aunque intente ocultarlo, esa pregunta sigue vigente. Resuena en su mente, especialmente cuando lo hace con calma, sin acusaciones. Es como si le hubieras puesto un espejo delante y viera, aunque solo fuera por un segundo, la sombra que pasa toda su vida intentando ocultar. Según Carl Jung, lo que negamos nos domina. El narcisista vive negando su propia vulnerabilidad. Así que cuando le haces una pregunta que lo enfrenta a la posibilidad de error, causas un verdadero sacudón en su estructura. Pero cuidado, esto no significa que vaya a cambiar. El narcisista generalmente no admite sus errores, no porque no los vea, sino porque eso destruiría la imagen idealizada que ha construido de sí mismo. Por eso, la mayoría de las veces, intentará reforzar aún más la armadura, intensificando el control, utilizando el silencio como castigo o recurriendo al chantaje emocional. Ejemplo real, una mujer denunció que, luego de hacerle esta pregunta a su expareja, este pasó 2 días sin hablarle. Cuando finalmente se acercó a ella, utilizó un tono frío y distante, diciendo que estaba pensando en algunas cosas. Pero ella lo sabía. La pregunta había dejado huella. No es un cambio en él, sino una liberación de ella. 3. Efecto en ti. Poder silencioso y autoconciencia. El gran cambio no ocurre en él, ocurre en ti. Cuando dejas de intentar ganar gritando, justificándote, pidiendo ser comprendido. Transformación interna. Salir del rol de víctima. Viniste aquí buscando una manera de lidiar con el narcisista. Aprendió cómo funciona. Descubrió su mayor debilidad y aprendió la pregunta que puede sacudir la estructura emocional que intenta proteger a toda costa. Pero ahora es momento de hablar de lo que realmente importa, tú. Porque en el fondo este viaje nunca fue sobre él. Se trató, y siempre se tratará, de tu curación, tu liberación, tu decisión de dejar de ser rehén emocional de alguien que se alimenta de tu culpa, tu miedo y tu duda.
La verdad es que el narcisista solo ejerce poder sobre ti mientras creas que necesitas su aprobación, mientras intentas ser o hacer lo suficiente para que él te valore, mientras intentas convencerle de algo que jamás admitirá, que mereces respeto, escucha y amor verdadero. Pero aquí está la revelación más liberadora de todas: no tienes que demostrar nada. Cuando le preguntas algo como, ¿por qué siempre tienes que tener la razón?, no es solo él el que está siendo desafiado. Eres tú quien te pones en un nuevo lugar. Un lugar de conciencia, de fuerza interior, de reconexión con quien realmente eres. Este es el momento en el que empiezas a salir del papel de víctima. Y salir del rol de víctima no significa negar el dolor que has experimentado. No significa olvidar todo lo que pasó o pretender que no fue grave. Simplemente significa que eliges no vivir más con ese dolor. Significa que empiezas a verte diferente. Que entiendas que el problema nunca fue que sintieras demasiado, dieras demasiado o creyeras demasiado. El problema fue haber invertido tu amor en alguien que no sabe, y quizá nunca sabrá, lo que significa amar de verdad. Carl Jung dijo que el proceso de individuación, es decir, el camino para convertirse en quien realmente eres, implica necesariamente integrar la sombra. Ya lo has integrado, porque viste, sufriste y entendiste cómo funciona. Ahora es tiempo de integrar el tuyo, reconocer dónde te has anulado, dónde te has perdido, dónde has dejado de escucharte para intentar ser amado. Este es el punto de inflexión, porque desde aquí empiezas a construir algo nuevo. Y no necesitas grandes gestos ni rupturas dramáticas. A veces todo comienza con un pequeño no. Un límite que no estableciste antes. Un silencio que antes no podías tolerar. Una pregunta que alguna vez tuviste miedo de hacer. Ejemplo inspirador. Una mujer que vivió 12 años en una relación abusiva escribió en su diario: hoy, por primera vez, no lloré después de hablar con él. No porque él cambiara, sino porque yo también. Porque no pedí que me escucharan. Simplemente me escuché a mí misma. Eso es poder. Esto es curativo. Y ese poder está disponible para ti ahora. No tienes que esperar a que el narcisista entienda lo que está haciendo. Puede que nunca lo entienda, pero puedes entender lo que representa. Una lección, un espejo, una elección. Puedes elegir continuar el ciclo, o puedes elegir romper. Puedes elegir reaccionar como siempre lo has hecho, o puedes elegir responder sabiamente. Puedes elegir seguir buscando el amor de alguien que no lo tiene para dar, o puedes elegir amarte a ti mismo primero. Esta es la verdadera transformación. No el que cambia al otro, sino el que te cambia a ti. Y a partir de ese cambio, todo empieza a alinearse. Tus relaciones, tus emociones, tu energía, tu futuro. Empiezas a atraer diferentes personas, diferentes situaciones, porque finalmente te ves de otra manera. Reflexión final. ¿Qué en ti necesita ser sanado para que nunca más aceptes migajas emocionales? Piénsalo. Y debes saber, no estás solo. Toda mujer que despierta a su propia fuerza nunca vuelve a ser la misma. Este es el comienzo de tu nueva historia. Si has llegado hasta aquí es porque ya hay una fuerza dentro de ti que quizá aún no has reconocido del todo. La fuerza de quien ya no acepta vivir encadenado a relaciones tóxicas. La fuerza de quien está cansado de ser silenciado, borrado, disminuido. Y, sobre todo, la fuerza de quien está dispuesto a transformar el dolor en sabiduría, la decepción en crecimiento y el silencio en voz. Y quiero que sepas, no estás solo en este viaje. Miles de personas están luchando en silencio la misma batalla que tú, tratando de salir de relaciones que erosionan su autoestima, cuestionando su propia percepción y buscando herramientas para liberarse emocionalmente. Por eso existe este canal, para brindarle conocimiento, apoyo y concientización, para ayudarte a ver aquello que te ha llevado a dudar durante tanto tiempo. Mereces paz, verdad y amor verdadero. Entonces, si este video te habló, si en algún momento te hizo sentir comprendido, te hizo ver algo que antes parecía confuso, no dejes que esto pase desapercibido. Esta es tu oportunidad de convertir este momento de despertar en un verdadero viaje de sanación. Burbuja de diálogo primero. Deja un comentario a continuación. ¿Qué parte de este video te conmovió más? ¿Cuál es la pregunta que siempre quisiste hacerle a alguien que te manipuló, pero nunca tuviste el coraje? Él escribe: compartir es un acto de liberación. Y al compartir tu experiencia,
Puedes ayudar a alguien más que esté pasando por el mismo dolor y que quizás aún no tenga voz para expresarse. Luego haga clic en el botón me gusta. Parece algo pequeño pero tiene un impacto enorme. Esto es lo que le demuestra a YouTube que este contenido es relevante y que más personas necesitan escuchar este mensaje. El algoritmo puede ser frío, pero su clic transmite empatía, calidez y propósito. Y suscríbete al canal. Aquí, cada semana, encontrarás videos que van mucho más allá de frases hechas y consejos superficiales. Hablamos de psicología real, del alma, de experiencias verdaderas. Profundizamos en temas profundos como el narcisismo, las relaciones tóxicas, el autoconocimiento, los límites emocionales, principalmente, la reconstrucción de una identidad herida. Al inscribirte eliges caminar conscientemente. Tú eliges nutrirte con contenidos que fortalezcan tu mente y tu corazón. Comparte este video con alguien que ames. Tal vez un amigo que está atrapado en una relación destructiva. Una hermana que no puede salir de un ciclo de abuso. Una madre que sufrió en silencio durante años. O incluso esa vieja versión de ti mismo que aceptó mucho menos de lo que merecía. Este video podría ser la semilla que florecerá en la vida de alguien. Y si es a través de ti, mejor aún. Y si quieres profundizar aún más en este viaje, aquí en la descripción del video encontrarás enlaces a otros contenidos que te ayudarán a comprender aún más sobre el comportamiento narcisista, sobre la construcción de la autoestima y sobre cómo poner límites sin culpa. Quizás hoy hiciste algo que para muchos parece pequeño, ver un video. Pero debes saber que, dentro de tu historia, este podría ser el comienzo de una revolución silenciosa. Una revolución que comienza con una pregunta, pero termina con una mujer de pie. Firme, clara, gratis. Recuerda, no necesitas permiso para ser feliz. Solo necesitas el coraje de elegirte cada día. Y hoy, ya has dado el primer paso. Nos vemos en el próximo video. Paz, fuerza y conciencia para ti.